una maldición peor que tener a un vecino reggaetonero, un grupo de hombres musculosos con látigos y una afición a los lugares oscuros y solitarios, y un no muerto que regresa más veces que tú con tu ex. Todo esto y más, hoy aquí en la nave geek. 3, 2, 1. Here we go! Bienvenidos tripulantes, el día de hoy hablaremos de una de las sagas más importantes de los videojuegos en general. Punto. No de una consola en específico, no de una época en específico. Simplemente el mundo de los videojuegos no sería lo mismo sin ella. Y esta es Castlevania, la saga que nos trajo a uno de los enemigos más brutales y los combos más geniales de los años 80 hasta la fecha. Esta joya nació en el año de 1986 para la Famicom y desde ahí no ha parado de darnos entregas increíbles, con una jugabilidad, historia y gráficos hermosos, sacando el mejor provecho de sus distintas consolas. Es una de las sagas que más se ha permitido jugar con variantes de sí misma, desde el hecho de crear un héroe que no se basaba en los clásicos espada y escudo, arriesgándose con una de las armas más badass posibles. Y claro, estoy hablando de el poderosísimo Vampire Killer, pasando por el hecho de tener hadas como mascotas y ayuda al más puro estilo Pokémon, llegando a usar una serie de cartas para desbloquear distintos poderes. Y claro, si hablamos de Castlevania, no podemos dejar de hablar de su hermoso apartado musical, el cual es uno de los mejores que ha existido hasta la fecha, ya que ha combinado una serie de estilos y es de los soundtracks más covariados en el mundo de los videojuegos, ya que son una belleza total. Solo basta con escuchar Simon's Quest, Vampire Killer o el soundtrack completo de Symphony of the Night para saber de lo que se está hablando. La música es una de las cosas más bellas jamás creadas para un videojuego, y tenemos la suerte de tener no una, sino muchas entregas que nos dan ese enorme placer. De la mano de Sega y llevada a casi todas las consolas que ha habido desde el momento de su creación, la saga ha llegado a tener un éxito tal que a la fecha hay una forma de llamar a los videojuegos que se manejan con una jugabilidad parecida, y esto es Metroidvania. Que venga, mucho has de hacer para que toda una línea de videojuegos lleve tu nombre como forma descriptiva. ¿O tú qué opinas? Y antes de llegar a la parte de la historia, déjame recordarte que si quieres saber qué videos estaremos subiendo o conocer más datos curiosos que no siempre llegan a YouTube, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, así como suscribirte al canal, darle a la campanita para no perderte ningún video y compartirlo con un amigo. Eso nos ayudaría muchísimo. Ahora sí amigos, continuemos con el video. Y bueno amigos, ya les conté mucho de su apartado musical y de su apartado de jugabilidad, pero ¿de qué trata la historia? Pues bueno, la saga Castlevania retrata la guerra entre la línea de sangre encantada de los miembros del clan Belmont contra Drácula. Y cerca de cada 100 años, Drácula es revivido y es cuando depende del clan Belmont vencerlo antes de que tenga la oportunidad de invocar su maldad sobre el mundo entero. El foco principal del argumento es Drácula, que aparece en cierta forma en todos los videojuegos de esta hermosa saga. El Belmont más notable parece ser Simon Belmont, el protagonista estrella de varios de los primeros videojuegos de Castlevania. Sin embargo, los videojuegos también presentan a muchos otros protagonistas, incluyendo más integrantes del clan Belmont, parientes y otras personas cuyo papel puede controlar el jugador. Incluido entre estos personajes se encuentra Adrian, sigue quejándote de tu nombre, Fahrenheit Tepes, también conocido como Alucard, el hijo del propio Drácula. Además, muchos personajes femeninos protagonizan algunos de los últimos videojuegos. Y por si te lo preguntabas, la saga sí se encuentra vagamente basada en la mitología de la novela Drácula escrita por Bram Stoker. De hecho, la novela está incluida dentro de la cronología oficial de la saga, con el videojuego Castlevania The New Generation tomando lugar poco tiempo después. Esta conexión incluso afirma que Quincy Morris, uno de los personajes presentes en la novela original, quien le asienta el golpe de gracia a Drácula a costa de su propia vida, sería en realidad un descendiente del clan Belmont.
La saga también incorpora una gran variedad de otros monstruos ficticios del horror clásico, filmes, fantasía y mitología. Estos monstruos tienen como propósito obstruir el camino hacia Drácula, pero en muy raras ocasiones están vinculados de manera significativa con el argumento del videojuego. Y bueno, mis queridos tripulantes, por hoy eso es todo en nuestro queridísimo Castlevania. Si quieren saber más de esta espectacular saga, solamente dejen su sensualísimo like, un suave comentario y nosotros haremos el resto. Y recuerden que mientras más amor tenga el video, más rápido saldrá la siguiente parte, así que compártanlo con todo el mundo. Yo soy Abel, para recordarte que aquí en la Nave Geek, tú viajas en primera clase. Hasta luego.